Esta clase llega gracias a todos aquellos que pidieron la saga completa de geometría plana. Hoy vamos a ver ángulo, ángulo geométrico. ¿Qué es un ángulo geométrico? En esta parte, gente, nosotros tenemos que entender una definición bien clara de ángulo geométrico. La mayoría de ustedes aún sigue creyendo que existe el ángulo llano, y el ángulo llano ya no existe. Un ángulo está definido por este rayo OA y este rayo OB. Para que este ángulo sea geométrico, tiene que estar formado por dos rayos y además tiene que tener una medida conocida. Esta medida tita, tiene que estar entre los valores de cero, tiene que ser más grande que cero y más chiquito que 180 grados. Cuando el ángulo esté entre estos valores, eso es un ángulo geométrico. Como pueden ver, en geometría no existen ángulos negativos. Solo tiene que estar entre estos valores. Algo importante que usted tiene que recordar es la notación. La notación es clave porque muchos de ustedes se vuelven locos, ¿no? Se vuelven locos cuando le dan, en este caso, puras letras y nada de gráficos. Entonces, la medida del ángulo lo vamos a denotar así, miren. En vez de escribir medida del ángulo ABC, ustedes simplemente escriben esto. Una letra M, un ángulo pequeño, A, B y C. Por ejemplo, en este B siempre va a estar el donde será el doblez. Por ejemplo, si yo quiero un ángulo, siempre se va a dar en esta partecita de aquí. Entonces, si yo quiero definir este ángulo que está acá, se va a denotar de la siguiente manera. La medida del ángulo, por ejemplo acá, A o B, sería A, y justo donde está el vértice va a estar el punto O. Y esto va a ser el punto B. Y eso de allí va a ser, en este caso, el valor de θ. Así denotamos una medida del ángulo. Esta es la notación y esto es como lo vamos a escribir nosotros de manera bastante práctica, ¿no? No se olviden, ahí lo tenemos. Esto sería la medida del ángulo θ. Ahora, así como en segmentos existe lo que es el punto medio. ¿Qué hacía el punto medio? Dividía, en este caso, al segmento en dos medidas iguales. Acá existe un rayo OM, este rayo OM. Este rayo OM, gente, lo que va a hacer es bisecar al ángulo. Es decir, si esta medida vale alfa, esta medida también va a ser alfa. El ángulo AOB va a quedar bisecado por el rayo OM. Entonces, ya que aprendimos las notaciones, acá vamos a tener lo siguiente. La medida del ángulo AOM, AOM, eso va a ser igual a la medida del ángulo NOB. Y eso me indican que esos ángulos son iguales. Ahora, ustedes recordarán al padre de la geometría, Euclides. Euclides, gente, jamás utilizó la parte algebraica. O se utilizaba la parte aritmética o se utilizaba la parte visual. Nosotros vamos a utilizar la parte visual siempre. Si quieres elevar tu ki geométricamente, debes aprender a usar la vista. Y eso es lo que te voy a enseñar acá. Mira, Euclides, por ejemplo, en este ángulo recto, él veía este cuadradito que está aquí. Este cuadradito que estoy achurando aquí, ¿ven? Este cuadradito, Euclides le llamó el ángulo recto. Entonces, esta medida del ángulo recto, digamos que sea alfa, esa medida es 90 grados. Para definir el ángulo agudo, Euclides, ¿qué utilizó? Utilizó simplemente el ángulo recto para comparar y dijo, si comparo a beta con este alfa, me puedo dar cuenta fácilmente de que beta tiene que ser menor que 90 grados. Visualmente usted se puede dar cuenta de que beta es menor que 90 grados.
Y al mismo tiempo se va a dar cuenta que ese beta va a ser mayor que cuánto. ¿Mayor que cuánto, gente? Mayor que 0 grados. ¿Pero por qué? ¿Por qué mayor que 0 grados? Porque si no, no existiría el ángulo geométrico. Recuerda que un ángulo para que sea geometría tiene que ser más grande que 0. Entonces, por eso aquí va el 0. Muchos profesores lo escriben, pero no le explican por qué es menor que 90 y mayor que 0. Ahora ya lo sabes. El ángulo obtuso es otra forma de compararlo con el ángulo recto. Miren. Este cuadradito ya sabemos que es 90 grados. Entonces, vamos a ponerlo nuevamente. Alfa es igual a 90 grados. Y si lo comparamos a ese 90 grados con este ángulo θ, ¿qué vamos a decir del ángulo obtuso? Que ese ángulo obtuso, solo comparando θ, tiene que ser, miren, es más grande que alfa, más grande que el 90. Por eso que digo que θ es más grande que 90, pero al mismo tiempo tiene que ser más chiquito que cuánto. ¿O acaso puede ser 1000? ¿O acaso puede ser 200? Eso tiene que ser menor que 180 grados, ¿no? Por eso le decía, y hay gente que piensa que existe el ángulo llano. Profesor, ¿y cómo sabe que es menor que 180? Para que exista el ángulo geométrico. Recuerda, para que sea geometría siempre debe estar entre 0 y 180. Pero no puede ser 180. No te olvides. ¿Cómo resolver un problema de geometría? Si quieres elevar tu visión geométrica, quédate y observa lo siguiente. Primero, debes saber que debes darle una lectura violenta para que le puedas dar su Tesla al problema. Primero debes saber qué te piden. Debes identificar qué es lo que te piden. Luego de identificar qué es lo que te piden y haber leído violentamente, vas a graficar. Y rápidamente ubicas el vértice y ubicas los puntos A, B, C y D. Y ya tendrías la gráfica de manera rápida. Ahora, luego pasas a llenar los datos que te den. Supongamos que te dan esta medida B o C. Si te dan la medida del ángulo B o C, no te olvides, te lo van a dar así, mira, medida del ángulo A o A o B, por ejemplo, y te van a dar medida del ángulo B o C. Y la medida del ángulo C o D. Cuando tú ves así un montón de textos, tú automáticamente dices, ¿qué es eso? Y pasas al siguiente problema. No, lo que tienes que hacer es simplemente graficar A, B, C, D. Y de repente te dicen que este ángulo B o C vale, por ejemplo, alfa, eso lo colocas acá. Ahora, viene el paso 2. En el paso 2, si yo ya tengo graficado A, B, C y D, y tengo el punto O, y esta medida es alfa, ¿qué es la sugerencia? De que tú debes llenar todos los espacios, debes llenar todos estos espacios. Pero profesor, no me dan nada, ¿qué hago? Tienes que inventártelo. Recuerda, esos espacios no pueden estar vacíos. A ese espacio, por ejemplo, le puede dar una A minúscula, grado, y un B minúscula, grado. Y de esa manera tienes lleno todos los espacios. Y finalmente en el dato final vas a reemplazar. Ahora, ¿qué tipo de dato? Normalmente en este que dice reemplazar el dato, te van a dar la suma de dos ángulos. Por ejemplo, te pueden decir que la medida, vamos a regularizar aquí, vamos a regularizar, por ejemplo, vamos a ver acá esta parte, miren, me piden, por ejemplo, aquí, que ya sea una suma o sea una resta, automáticamente yo voy a tener que hacer así. Medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C, por ejemplo. La medida del ángulo B o C. Entonces, en esta medida, cuando es suma, este es el dato donde vas a reemplazar. De repente te dan una resta, o de repente te dan un producto, o de repente te dan un cociente. En esos datos es donde tú vas a reemplazar. Y ahí tiene el problema. Pero para poder hacer una buena gráfica, te cuento, gánate con esto.
tienes que conocer al ángulo adyacente, al consecutivo, a los ángulos opuestos por el vértice y sobre todo esta observación que sirve para poder hacerlo menos algebraico. El ángulo adyacente, por ejemplo, nosotros vamos a decir lo siguiente. ¿Qué son ángulos adyacentes? Son aquellos ángulos que se les llama ángulos vecinos. Por ejemplo, alfa y beta se les considera ángulos adyacentes porque son vecinos, son vecinos. Y tú preguntarás, ¿qué es vecino? Se le llama vecino porque comparten un lado común. Esto de aquí es el lado común. Esto es el lado común. Este lado es como si fuera la pared entre tu vecino de tu casa y tu propia casa. Allí tienen una pared en común. Alfa y beta son vecinos. Ángulos consecutivos, estas medidas, alfa, beta y teta y gamma son consecutivos. Yo te recomiendo que cuando tengas un problema de este tipo y te digan automáticamente son consecutivos, tú de frente colocas A, B, C, D y E. Y aquí colocas el vértice. Y ya lo tienes, ellos son consecutivos. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué poder tiene el ángulo opuesto por el vértice? Si esta medida vale tita y tú prolongas y esta medida vale alfa, estos ángulos van a ser iguales. Tita más alfa necesariamente van a ser iguales. A muchos alumnos le cuesta a veces prolongar para encontrar el ángulo opuesto por el vértice. Allí vaya uno de los primeros datos importantes que necesitas prolongar para encontrar el ángulo opuesto por el vértice. Ahora, viene la observación. Gánate con la observación. Miren, normalmente en el paso 2 te dicen que coloques A, alfa y B. Si tú colocas variables, te va a salir una hemorragia de ecuaciones. Y eso no te conviene. Lo que tú tienes que hacer es, por ejemplo, si a ti te dan de manera bastante práctica todo este ángulo te dicen, por ejemplo, que vale beta. Si eso vale beta y tu incógnita X, de repente está aquí, mira. Este es tu incógnita X. Si él es X, el ángulo que está quedando, este ángulo, ¿cuánto va a ser? Ese ángulo va a ser beta menos X. Este es el valor que debes anotar aquí. Beta menos X. Siempre a una medida grande le quitamos una medida pequeña. Esto no te olvides, porque eso va a hacer que el problema se resuelva mucho más rápido. Gánate con el siguiente ejemplo. Pausa el video e inténtalo, porque de esa manera vas a elevar tu ki. Si quieres avanzar en geometría, tú tienes que intentarlo. Un problema que no tiene nada de gráfica. Es puro texto, la mayoría lo deja, y son los problemas más fáciles. Gánate con la solución. Dados los ángulos consecutivos, A o B, B o C y C o D, ¡ah! Date cuenta que ya con ver eso te mareas. Pero yo que te dije, si son consecutivos, solamente colocabas A, B, C y D, y ya está. De tal manera que esos tres ángulos van a ser suplementarios, es decir, suman 180 grados. Eso, por favor, no te olvides. Siempre a los ángulos suplementarios, a los ángulos suplementarios, lo vamos a recordar nosotros que esos ángulos siempre van a sumar 180 grados. Es decir, si esta medida vale alfa y esta medida vale beta, alfa más beta va a sumar 180 grados. A esto se le conocen como ángulos suplementarios. Pero acá hay tres, porque los tres suman 180 grados. Entonces, mira los datos que te dan aquí en este ejemplito. No sé, es recontra sencillo. Yo sé que ya lo resolviste, pero lo importante es analizarlo para poder mejorar, para incrementar nuestro nivel en problemas realmente complicados. B o C dice que este ángulo vale 110. Él vale 110. Mira, voy a hacer una solución súper violenta para que lo veas y luego vemos una solución formal. ¿Te parece? Fíjate, si él es 110, tú sabes que estos dos del costadito van a sumar rápidamente
180 grados. Significa que este ángulo y este ángulo tienen que ser 170. Perdón, 180. Tengo 110, ¿cuánto faltaría? 70. Si tengo 110, falta 70. Mira, ¿qué te parece si ahí le pongo 40 y ahí le pongo 30? No sé, me vas a decir, pero ¿por qué esos números? Puedes ponerle el número que quieras. La idea es que sumen 70. Ahora, rápidamente, del ángulo que ya me dan de dato, del ángulo que ya me dan de dato, o sea, de este ángulo, que me dicen, por ejemplo, a mí, de forma práctica, me dicen que este ángulo es A o C, me piden que trace la bisectriz, pero si yo observo este ángulo, su medida ya es 140. Su medida de este ángulo es 140. Si su medida de este ángulo es 140, perdón, 150 sería, ¿cierto? 150, 110 más 40, 150. Entonces, cuando tracemos la bisectriz, ¿cuánto valdrá cada ángulo? 75 grados, 75 grados. Mitad para cada lado. Ahora, de la otra figura que ustedes pueden ver aquí, me dan de dato que también tengo que trazar su bisectriz. Entonces, trazamos esta línea, su bisectriz. ¿Pero cuánto vale? 110 más 30, eso sería 140. Y si tú le trazas la bisectriz, si trazas la bisectriz, ¿no? Si trazas la bisectriz aquí, esto automáticamente quedaría 70 y 70. Mira, si yo coloco eso en la figura, rápidamente el problema va a salir de la siguiente forma. Primero, trazamos la bisectriz de esta figura. Si trazo la bisectriz del ángulo BOC, estaríamos trazando más o menos aquí. Esto sería la bisectriz. Esto sería la primera bisectriz M. Él sería la primera bisectriz M. Entonces, como yo aquí tengo 40 para 75, mira, ya me está faltando solamente 35. Como es 75, tengo 40, falta 35. Ahora por el otro lado rápidamente trazamos la otra bisectriz. Recuerda que esto es 70, me falta 40. Y la pregunta es cuánto vale este ángulo X. Digamos que él sea N y él sea N. Si tú te das cuenta, los P deben sumar 110. Tengo 40 más 35, eso nos da 75. ¿Cuánto nos está faltando para 110? X entonces, gente, vale 35 grados. Así de violento, sin nada de ecuaciones, saldría el problema número 6. ¿Ven? De esa forma, para eso utilizamos nuestra geometría, de forma rápida y práctica, sin ecuaciones. En el ejemplo 7, pausa el video, toma tu tiempo, será un problema terrorífico, pero tú lo puedes hacer muy fácil y muy sencillo. Gánate con la solución. En el problema, me están pidiendo a mí que calcule la medida del valor de X, o sea, me piden X. Si me piden X, me dan de dato, ya habiendo leído el problema, dice la normal con el rayo de incidencia o valor de incidencia dice que vale 30 grados. Si es 30 grados, me dice que es suplementario, acá lo dice, suplementario con el ángulo AOC. Dice que ese 30 es suplementario con AOC. Significa, recuerda, ¿qué eran suplementarios? Te lo dije, deben sumar 180 grados. O sea que él vale 150 grados. Rápidamente los dos suman 180 grados por ser suplementario. Gente, tú sabes que todo esto de aquí suma 180 grados. Si tengo 150, me falta 30. Entonces, 3x es igual a 30. Por lo tanto, x nos saldría 10 grados. Y así de violento sale ese ejemplo. No sé, es un problema muy sencillo y apuesto que tú lo has hecho en unos segundos. Vamos, este video e intenta el siguiente ejemplo, que es un material de mira, se puede desarmar. Así que no me juzgues, son los problemas de siempre desarmar. Pausa el video e intentan. Gánate con la solución. Me dicen por dato de que esta medida angular NOT es igual a la medida angular
de m o de doble. Significa de que esta medida, que es 90 más x, va a ser igual a esta medida. Es decir, L también es 90 más x. Nuevamente, ese problema ya se acabó, muchachos. ¿Por qué? Porque tú sabes que ellos son suplementarios. Como ya tengo 90, simplemente me falta otro 90 para que complete. O sea que 2x más x, eso nos va a dar 4x. Por lo tanto, x vale 90 entre 4, 22,5. Y la clave sería la letra B. No sé, es recontra sencillo, pero son preguntas de la CEP de San Marcos, no te olvides. Siguiente pregunta. Vamos al video y observa ese dibujo. Se ve demasiado terrorífico, se ve increíble. Un problema digno de no hacerse un examen de admisión y pasar. Pero te cuento, si tú lo dejas, es un problema que lamentarás haberlo dejado. Gánate con la solución. En el ejemplo, me dicen rápidamente este dato, mira, CAF 225 en 3 pasa a dividir. 225 entre 3. Vamos a llenar esos datos. CAF sería 225 entre 3, eso es 75. Ahora, CAE, 225 entre 5, eso es 45. Esta medida de aquí sería 45. Y ahora aquí tengo otro dato. El otro dato dice que EAF, este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, me están diciendo que este ángulo va a ser igual a este ángulo, al ángulo FAB. Si tú sumas acá, rápidamente tienes que es 70 más 40 más 10, sería 120. Este valor sería 120. Como él es teta, que es la medida que te piden, tita, tú recordarás lo que te dije hace unos segundos, de que ellos son suplementarios. Tengo 165. ¿Cuánto falta para 180? Tita, gente, sería 15 grados. La clave sería la C. Así de sencillo son las preguntas.